Sean bienvenidos a un programa más de Guerreros de Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Un gusto compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Y vamos a hablar sobre la historia de Gedeón. El tema es de sembrador a guerrero de Dios. Como sabemos, la historia de Gedeón se desarrolla justo en el momento en el cual Israel pasaba por un tiempo muy difícil, debido a que eran oprimidos durante 7 años en las manos de los madianitas, debido a que el pueblo de Dios había hecho lo malo nuevamente contra él. Por eso dice la palabra que los madianitas, cuando Israel sembraba, estos subían y destruían todo lo que tenía Israel. No dejaban que comer. Aún los asnos, las ovejas y los bueyes se los llevaban, por lo cual Israel empobrecía cada día más y más. Y es justo en ese momento cuando el pueblo de Dios clama y como respuesta coloca a Gedeón como su nuevo juez. Gedeón tenía ciertas características. Entre ellas vemos en primer lugar que Gedeón era un hombre temeroso, pero a la vez era un hombre muy sabio. Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, era el menor en la casa de su padre, y nos narra la Biblia que éste era muy pobre. Pero aún así, dice la palabra que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, éste estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconder aquel fruto de los madianitas. Y vemos claramente que este hombre era un hombre temeroso, pero también nos damos cuenta que su temor no le impidió actuar sabiamente. Al guardar la siembra podía hacer que su familia no se empobreciera más y más. De esta manera, cada uno de nosotros, al estar hoy en este periodo de pandemia que han transcurrido meses y meses, puede ser que tengamos mucho temor de lo que va a pasar en el futuro, pero nuestro temor no tiene que impedirnos actuar sabiamente. Gedeón guardó aquella siembra, la escondía para poder alimentar a su familia. Y por eso el ángel, cuando se le aparece, le dice que Jehová estará con él, que era un hombre esforzado y valiente, que no había hecho que su temor ocultara su talento o sus ganas de sobrevivir. Así, de la misma manera, nosotros hoy podemos tomar ese temor que sentimos y hacer algo grandioso, no ocultar nuestro talento, sino sacarlo a flote y poder ayudar a nuestras familias. Que Gedeón era un hombre astuto. Él analizaba todo cuanto se encontraba a su alrededor
Él pensaba antes de actuar. Por eso cuando Jehová le dice, ciertamente derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, Gedeón pide una señal, buscaba la seguridad. De cierta manera, sus inseguridades demostraban verdaderamente su astucia. ¿Por qué decimos esto? Porque posteriormente Jehová le dice, Gedeón, es tiempo de que liberes al pueblo de Israel. Gedeón pide nuevamente una señal y en esta ocasión coge un vellón. El vellón era un cuero de cabra curtido que servía para conservar a las personas del frío o de la humedad. Es decir, que aún esa piel de cabrita servía para que las personas no tuvieran frío. Entonces Gedeón coloca el vellón en la era y le dice, si tú vas a librar al pueblo de Israel por mi mano, como lo has dicho, que el vellón esté húmedo. Y es así como Jehová hace que el vellón en toda la noche se humedezca y la era estaba totalmente seca. Entonces al día siguiente va Gedeón a mirar lo que había ocurrido con el vellón y tal como él había pedido, solamente el vellón estaba húmedo. Y no se conformó con eso. Le dice a Jehová, ahora quiero que el vellón quede seco y la era quede totalmente húmeda. Y fue así. Quizás muchos se apresuraron a escoger una carrera. Quizás otros se apresuraron a escoger un novio o una novia. Quizás muchos se apresuraron a tener un carro, una moto, etc. Y no esperaron el tiempo correcto. No se pusieron a pensar en las consecuencias. Gedeón era un hombre pensante. Por eso él quería estar totalmente seguro que iba a derrotar a los madianitas bajo la mano de Dios. Luego nos damos cuenta que además de esta cualidad, y a pesar de que nosotros nos podamos equivocar en el escoger una carrera, un novio o tener un carro y quizás nos está yendo cada día mal, no te rindas, sé valiente. Cuando Gedeón no era valiente, Dios le dice, varón valiente y esforzado, no te rindas. Hoy puede ser que tu mayor error en un futuro sea el medio por el cual vas a obtener grandes éxitos. Quiero recordarte que un guerrero de Dios no es un hombre o una mujer que se pelea con todo el mundo, que se pelea con sus padres, con sus hermanos, aún con sus vecinos. Un guerrero de Dios es aquel que enfrenta cada uno de sus problemas. Gedeón, aun cuando los madianitas eran innumerables, aun cuando los madianitas ocupaban todo el territorio y estaban en el valle, dice la palabra de Dios que de Gedeón en ese momento verdaderamente salieron todas las actitudes que anteriormente mencionábamos. Su temor fue más eminente y por eso Jehová Dios le dice, Gedeón, si tienes temor, levántate y ve con tu criado Fura. Y escucha lo que están diciendo los madianitas. Gedeón se levanta y cuando llega a ese lugar, me dice la palabra de Dios que algo increíble sucede. Un hombre le estaba contando al otro que había un pan de cebada rodado al campamento de los madianitas y había terminado con todo. Jehová Dios le dijo que descendiera porque en ese momento cuando Gedeón escuchó esto, recobró fuerzas, no se rindió, fue un hombre valiente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que a pesar de que vengan muchos problemas en nuestra vida y que parezca que no hay una salida, Jehová es la salida. Gedeón esperaba la respuesta de Dios y cuando la obtuvo, sus fuerzas las recobró totalmente. Y fue a su campamento y ordenó a los hombres que estaban con él, que eran apenas 300, y los madianitas, dice la palabra de Dios, que eran como la arena que está en el mar. Y aún así, al escuchar esas palabras,
dice la palabra que no le importó nada a Gedeón y fue como se lo ordenó Dios, y con 300 hombres vencieron a los madianitas. Pero si tú quieres saber más de la historia o exactamente cómo fue que obtuvo Israel la victoria con los madianitas, no esperes a que yo te la cuente. Coge Jueces capítulo 6, 7 y 8 y ve la verdad por ti mismo. Bendiciones. Al tiempo de las preguntas y tenemos a 3 invitados. Ya, yo les voy a realizar las preguntas y ellos van a contestar. Ya, la primera pregunta. ¿Por causa de quiénes los hijos de Israel hicieron cuevas en los montes y cavernas? A ver, Valesca. Por los madianitas. Muy bien, un aplauso para Valesca. La segunda pregunta, ¿cuántos escuadrones fueron tras los madianitas junto con Gedeón? A ver, ¿quién alzó primero la mano? Dylan, a ver, ¿cuántos? A ver, contemos 1, 2, 3. A ver, ¿quién más? A ver, ya, Valesca. Ya, 3 escuadrones, muy bien, un aplauso. A ver, la tercera pregunta, ¿quién se le aparece y le hace un llamado a Gedeón? Ya, vamos a darle a Aarón. Yo le dije. Ya, un ángel de Jehová. Muy bien, un aplauso para Aarón. Ahora sí, aquí este instrumento lo van a decir los 3 en coro, que se escuche fuerte. El principal instrumento que usaron los escuadrones cuando fueron tras los madianitas. Trompetas. Muy bien, espero que ustedes también hayan contestado bien en casa. Va contigo de mañana y de noche.